Investigo para comprobar. Comprobando intervengo. Interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. Paulo Freire. Buenos días. La Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Gestión Escolar, Liderazgo y Gobernanza, producto del trabajo colectivo colaborativo de investigación de los docentes investigadores integrantes de los cuerpos académicos de la Escuela Normal Superior de Michoacán, Santiago Teanguistenco, Estado de México, profesor Moisés Sáenz Garza, de Monterrey, Nuevo León, de la Escuela Normal Superior de México, de la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la Educación Superior, coordinados por la doctora María Verónica Nava Avilés, integrante del Cuerpo Académico Gestión Escolar de la Escuela Normal Superior de México. Preside este evento la maestra María Luisa Gordillo Díaz, directora general de Educación Normal y Actualización del Magisterio, para quien pido un caluroso aplauso. Le acompañan licenciado Simón Trejo Santos, director de Formación Inicial. Maestra Yanil Romero Ávila, directora de Desarrollo Profesional. Doctor Gonzalo López Rueda, director de la Escuela Normal Superior de México, anfitrión de este evento, a quien agradecemos su hospitalidad. Doctora María Esther Basurto López, directora de la Escuela Normal de Especialización. Maestro Aarón Linares Pérez, director del Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal. Agradecemos la presencia de los subdirectores académicos, jefes de investigación, docentes investigadores de los cuerpos académicos en mención, integrantes del comité editorial de la revista Práctica Docente, revista de investigación educativa, docentes y alumnos que hoy nos acompañan, sean todos bienvenidos. Antes de iniciar, si me lo permiten, quisiera agradecer la participación del ensamble de cuerdas que nos recibió esta mañana. El ensamble está conformado por docentes de la Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior de México. Llevan consigo una sólida formación musical y trayectoria profesional reconocida en los diferentes espacios educativos culturales en donde se han presentado. El ensamble de cuerdas, que ve sus primeras luces en el año de 2013, nos distingue esta mañana con su grata presencia para ofrecer una selección de sus notas musicales en este evento de amplia significación académico-autorial de nuestra institución. Destacamos la participación de la maestra Susana Catalina Moreno Perales, licenciada en violín por la Facultad de Música de la UNAM, integrante de la Orquesta Filarmónica y de Cámara de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, y maestra de violín en la Orquesta Filarmónica Infantil del mismo municipio. Maestra Erika Ramírez Pérez, maestra de Educación por la Universidad Interamericana de Desarrollo, licenciada en Ciencias de la Educación, violonchelista y directora asistente de la Orquesta Filarmónica de Cámara del municipio antes señalado. Ha realizado cursos de dirección de orquesta, violonchelo y pedagogía del violonchelo en España e Italia. Maestro Jesús López Moreno,
licenciado en órgano por el Conservatorio de las Rosas, compositor y organista principal de la Catedral Metropolitana, director del coro Los Niños Cantores del Valle de Chalco y del coro de la Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior. Gracias, maestros, por su participación, que sin duda da realce al desarrollo de esta presentación. Para ellos que nos escuchan, un fuerte aplauso. A continuación, pedimos respetuosamente a nuestros participantes subir al estrado y tomar sus lugares. Mientras lo hacen, les informamos que al finalizar las participaciones se abrirá un espacio de preguntas. Mis compañeras edecanes les proporcionarán a quien así lo desee una tarjeta para que escriban su pregunta y hacerla llegar a la mesa. Por favor, anoten una dirección de correo electrónico para que en caso de no poder contestar sus preguntas en este momento, se pueda responder a través de ese medio. Iniciamos la presentación que realizará el doctor Armando Balcázar Orozco. Leeré su semblanza a continuación. El doctor Armando Balcázar Orozco es docente e investigador de tiempo completo en la Escuela Normal Superior de México con reconocimiento de perfil PRODEC. Es reconocido ante el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Licenciado con la especialidad en español con mención honorífica. Licenciado en Filosofía. Especialización en Literatura Mexicana del siglo XX, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Maestría en Letras Modernas, Universidad Iberoamericana. Maestría en Literatura Mexicana, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctorado en Letras Modernas, Universidad Iberoamericana. En el plano de la docencia, Escuela Preparatoria, Taller de Lectura y Redacción, Filosofía, Etimologías Grecolatinas. Profesor de Educación Secundaria. Colegio de Bachilleres, plantel número 18. Escuela Normal Superior de México, Crítica Literaria, Sociología de la Literatura, Seminario de Tesis y Teoría de la Literatura. Universidad Iberoamericana, Narrativa Latinoamericana de 1991-1994. Corrector de estilo en la editorial Trillas. Asesor técnico pedagógico en la editorial Santillana. Facultad de Estudios Superiores, Aragón UNAM, Filosofía de la Ciencia. Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa, Diseño Curricular y Filosofía de la Educación. Ha sido jefe de la División de Posgrado de la Escuela Normal Superior de México, asesor y sinodal de exámenes profesionales de licenciatura y posgrado, conferenciante, autor principal de más de 30 artículos de investigación, en particular en didáctica de la literatura, autor principal de artículos indexados, coautor de artículos para revistas, ponencias, para congresos, foros, coloquios de educación. Conductor, moderador de conferencias, paneles, simposios, lector, dictaminador y presentador de obras en educación y en literatura. Responsable del cuerpo académico Transformaciones Teóricas y Prácticas de la formación docente en lengua y la literatura, reconocido por el PRODEC. Actualmente es director de práctica docente Revista de Investigación Educativa de la DGNAM. Autor de libros Teoría Literaria, en 2001. Para comprender y analizar poesía lírica, 2013. Cuento y minificción, intertextualidad y hermenéutica, 2011. Literatura comparada, cómo estudiar movimientos literarios, Plaza y Valdés. Le brindamos un fuerte aplauso y le cedemos el uso de la palabra.
Buenos días a todos, es un gusto compartir con ustedes este simposio intelectual. Y trae en sus brazos el querigma de la comunicación y del diálogo con la comunidad no solo normalista, sino también con las instituciones de educación obligatoria en sus distintos niveles, con base en el principio de autonomía de las actividades de liderazgo y gobernanza, porque manifiesta una exigencia de ser escuchado, interpretado y con tintes dialógicos, propone líneas inmanentes y transeúntes del quehacer de la gestión institucional, principio pedagógico que legitima las actividades escolares en el seno de la paideia y en la esfera del saber de la ideología del Estado. El niño ha nacido y también crece, porque sostiene en su ser un ritmo de desarrollo dinámico en su constitución epistemológica. Su crecimiento y maduración permean una simbiosis y un proceso continuo de identidad con las madres y con los padres que lo han engendrado, quienes sonríen por la buena salud conceptual, teórico-práctica del neonato, quien produce una actividad discursiva, una acción específica de la razón al mismo tiempo, de noesis y dianoia, de entendimiento y hermeneusis de la gestión escolar, que implica un liderazgo y una gobernanza dialógicos en las facultades de quienes tienen una salud aristócrata en las políticas públicas inmersas en el ámbito educativo, arropado por un conjunto de normas cuya teleología es el comportamiento intersubjetivo recíproco de los actores de la educación en su propia mismidad y alteridad. Tengamos presente que Karl Popper reconoce el concepto de sociedad cerrada como la sociedad mágica, rival o colectivista, y sociedad abierta donde los individuos deben adoptar decisiones personales. La sociedad cerrada está impregnada de una teoría organicista del Estado, y la sociedad abierta es una sociedad abstracta o despersonalizada, porque no se establece una relación personal con los otros, cuya vida transcurre en el anonimato o en el aislamiento, en fin, en el infortunio. Ni sociedad cerrada, ni sociedad abierta. Ya Giovanni Sartori ha mencionado que una sociedad abierta debe serlo hasta el punto de que no se autodestruya ni debe explotar ni implosionar. Una sociedad abierta no es una sociedad sin fronteras. Estas deben desplazarse, pero debe existir un límite, una mojonera que señale su franqueabilidad o su finitud. El paradigma moderno de la gestión escolar, del liderazgo y de la gobernanza no se encuentra ni en una sociedad cerrada ni en una abierta, sino en la distensión de una cerrada que no podemos negar para encaminarnos o inclinarnos en esa distensión a una sociedad abierta con la finitud que nos caracteriza como académicos, entes escolares y como humanos, porque siendo humus somos seres finitos, con construcciones y deconstrucciones en nuestro quehacer educativo. En la gestión escolar debemos apuntar no autodestruirnos. ¿Qué puede favorecernos? ¿Explotar o implosionar? No debemos ser nuestros propios enemigos en el liderazgo o en la gobernanza. Tan solo debemos ser tolerantes, no indiferentes. Debemos ser magnánimos, no pusilánimes. Debemos ser plurales en el disenso para anclar en el consenso y compartir nuestra propia humanidad con los pies sobre la tierra, sin soslayar una perspectiva prospectiva. Ante estas miradas en una sociedad de conocimiento moderna, asimilemos los rasgos definibles y definitorios de este hijo de la gestión escolar que pronuncia su estar en el mundo. En el capítulo 1, Nuevo liderazgo para capacitar a los estudiantes formadores desde una cultura creativa y diversa, de los autores Antonio Medina Rivilla, Rosa María Gómez Díaz y María C. Medina Domínguez, podemos constatar algunos conceptos fundamentales como la responsabilidad de los líderes y directivos en instituciones formadoras de docentes, con un nuevo enfoque de capacitación y con un modelo integral y cooperativo
y con un nuevo estilo, entendido como nuevas formas de toma de decisiones reflexivas y creativas para mejorar los resultados de aprendizaje en la práctica de competencias y formas de innovación. Propuesta para avanzar en el desarrollo profesional de líderes de instituciones formadoras de docentes, en el sentido de que el aprendizaje de liderazgo se realiza en ambientes plurales, a través de un aprendizaje basado en problemas innovadores, con el diseño y desarrollo de un pensamiento creativo y un trabajo colaborativo. Palabras textuales de los autores son las siguientes: el contexto de la sociedad del conocimiento plantea nuevos retos al liderazgo y especialmente a los directivos de los centros de capacitación de docentes, al convertirlos en corresponsables de una acción creativa del diseño, adaptación y generalización de las TIC en las instituciones formativas. Hasta ahí la cita. Palabras que encierran una visión que aún falta desarrollar y cumplir en estas instituciones formativas. Los autores Manuel Salvador Saavedra Regalado, Virginia González Ornelas, Francisca Ortiz Rodríguez, Eréndira Camargo Citora, Martina López Valdovinos, Rubén Gómez Martínez y Filomeno Ambriz Mendoza, con el artículo intitulado La gestión del conocimiento en la formación de docentes, fundamentan piedra angular la gestión basada en la escuela con algunos factores, entre ellos el de favorecer la capacitación docente para diseñar e instrumentar el plan de estudios que cumpla con los propósitos del alumnado, apoyados en un enfoque de la formación docente por medio de una concepción epistemológica centrada no en una lógica cartesiana o en un idealismo ingenuo o en un mecanicismo técnico, sino en una epistemología constructivista que sustente algunos principios, como comprender que la práctica es un escenario complejo, incierto y cambiante, y que la interacción permanente de la práctica y la teoría conforman un bucle creativo y dinámico que transforma la realidad. Pensamiento de praxis con aciertos de elementos lógicos, con un aprendizaje que reconstruye y reestructura los quehaceres cotidianos de la gestión en la formación de docentes, con algunos conocimientos de una nueva faceta que ya se han mencionado: inclusión y participación activa, trabajo colaborativo, diálogo informado y participación social responsable. Los fines de la educación son abordados por Carlos Estrada Sánchez y Gilberto Castillo Peña desde una perspectiva teleológica, con el contraste de documentos normativos y con las voces de los alumnos de la generación 2014-2017 de la Escuela Normal Superior de México. La idea de corte social es significativa en este contexto por la puesta en común de socialización de la naturaleza humana mencionada ya por Durkheim en función de las generaciones. La primera transmite sus saberes, prácticas y valores a la segunda, y así sucesivamente. Otro aspecto fundamental es el recuento que realizan los autores de la normatividad del artículo 3 desde la Constitución de 1857 hasta las reformas de 1946 de los conceptos estelares de obligatoriedad, gratuidad y laicidad vigentes en la Carta Magna al día de hoy para las instituciones públicas. Es positivo el rescate que presentan a partir del supuesto epistemológico de Brosseau, que genera la propuesta teórica de las situaciones didácticas. Estas son herramientas de una construcción metodológica, como el taller realizado en la Escuela Normal Superior de México por los autores, con preguntas críticas como: ¿los fines de la educación en el siglo XXI responden al tipo de ciudadano y de país que los mexicanos aspiramos? ¿Hay congruencia entre los fines enunciados y la práctica de la política educativa de la Secretaría de Educación Pública? Ante estas cuestiones, los autores presentan líneas de conocimiento que es necesario reflexionar. Inciso A: visión liberal de la educación como conceptos básicos claros.
Inciso B, construcción personalista y axiológica como ciudadanos solidarios y críticos. Inciso C, práctica docente como fomento de valores, desarrollo de las TICs, capacitación en el pluralismo y la inclusión social. Inciso D, construcción de una visión prospectiva de la sociedad como democracia e inclusión, como conocimiento de los pilares de la educación ya enunciados por Jacques Delors. Inciso E, postura marxista Freire, donde no existe una práctica democrática en el modelo educativo 2016 y que es como una imposición. Inciso F, incongruencias entre el modelo y la práctica. El marco jurídico y la intervención del Estado mexicano, que debe cuidar los derechos humanos consagrados en la Carta Magna con la proyección y la tarea de organizar, diseñar y planificar la calidad de bienes y servicios y la infraestructura pública para que los ciudadanos vivamos con dignidad, seguridad y paz social, son conceptos básicos y elementales del texto académico de Gobernanza y Políticas Públicas de los autores Irma Espinosa Aranda, María de la Luz Banderas Maya y Miguel Roberto López Arroyo, quienes consideran en un análisis y reflexión mesurados que el papel del Estado y las políticas públicas que emanan de él en un sentido democrático deben ser una búsqueda de mejores alternativas de vida mediante la superación personal a través de la educación, porque el Estado alimenta la cultura de los ciudadanos y la escuela normal es un espacio idóneo para tal fin, en donde se desarrollan competencias, conocimientos, hábitos, habilidades y destrezas que se consiguen con personal profesionalmente capacitado y formado en la misma institución. De tal manera, mencionan los autores, surge la escuela comprensiva, con el compromiso de educar a los ciudadanos con principios y valores éticos. Esta idea debe ser extensiva y analítica en la escuela normal a nivel nacional, no solo en una región o subsistema. Dichos autores presentan estudios sobre la formación docente. Uno de los debates muy conocidos es el de los docentes en servicio, tanto de la raigambre normalista como universitaria, donde cada línea formativa presenta sus tintes peculiares y específicos, con la idea de una autonomía de las instituciones. Las normales no tienen esta autonomía, mientras las universidades gozan de ella, sustento de políticas públicas tendenciosas a un favoritismo y falsa idea de que las normales pueden encauzarse a una apertura sin límites o a un caos que no tiene fundamento alguno. La gobernanza, a fin de cuentas, es asunto de todos, no solo de autoridades estatales o del Estado. Debe prevalecer, señalan los autores, una visión democrática con fuerte participación ciudadana. Debe apuntar a la concesión de derechos, principios y obligaciones de los ciudadanos. Las autoridades educativas, mencionan Edith Melgar Mondragón y David Castillo Cariaga en el artículo Consejos Técnicos Escolares, una visión compartida, se han preocupado por lograr los estándares propuestos por organismos internacionales. Tal es el caso de la UNESCO. A partir de este supuesto, se pretende alcanzar un nuevo modelo educativo con un cambio de esquema en la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares, cuyas acciones van encaminadas a una autonomía de gestión y aprendizaje entre pares para solucionar problemas educativos y establecer metas, objetivos y estrategias de intervención que consigan prioridades, mejora de aprendizajes, abatimiento del rezago escolar, normalidad mínima escolar y convivencia escolar enmarcados en el sistema básico de mejora escolar de la Secretaría de Educación Pública. Los autores continúan su análisis en el marco institucional y normativo vigentes, con las ideas de que este modelo educativo es necesario en el ámbito pedagógico para propiciar cambios de actitudes, hábitos y culturas que se requieren en el país. Lograr estas metas con la participación y responsabilidad del gobierno federal, estatal y local y padres de familia en la conjunción de los consejos escolares de participación social
con actividades de fortalecimiento para elevar la calidad y equidad de la educación básica. La creación de los consejos técnicos escolares es necesaria como espacios de reflexiones y sistematizaciones y como toma de decisiones de los protagonistas educativos. Para la autora Norma Carro Martínez, en su texto Un acercamiento a cuestiones básicas de la gobernanza, concepto polisémico y su relación con la educación, autonomía de gestión, gobernanza, este concepto plurisignificativo y connotativo es un buen pretexto para su disertación. Análisis e interpretación de diversas concepciones entre estudiosos y académicos sobre el tema. Lo fundamental, anota la autora, es que se considera como una línea de significación y apropiación de la sociedad civil para el logro de una mayor pluralidad y participación en la toma de decisiones. Gobernanza y gobernabilidad no son sinónimos. El segundo término es una condición fundamental para la buena gobernanza. En la práctica, la gobernabilidad es un instrumento de medición de organismos internacionales para evaluar la calidad de los gobiernos o organizaciones con la finalidad de otorgar financiamiento a programas de desarrollo. En la gobernanza, dilucida nuestra autora, en el ámbito escolar, las instituciones pueden lograr el constante proceso de democratización que eleve el nivel educativo de los protagonistas escolares, además de la participación de todos con la meta de mejorar las condiciones comunitarias. En este sentido, debe otorgarse una autonomía de gestión a las escuelas en el ámbito de la gobernanza. El Estado no debe delegar sus funciones en el campo de la educación. El debate sigue en este momento con las cuestiones: ¿cuál es el grado de autonomía de gestión que deben sostener las escuelas? ¿Qué agentes externos, verbigracia, padres de familia, deben participar y con qué grado en la gobernanza de las instituciones escolares? La gobernanza es un tema de claroscuros todavía. Existen muchas posibilidades e implicaciones. Debe apuntar a la transformación de los actores educativos. Con afino epistémico se desarrolla el artículo intitulado de la administración escolar a la gestión educativa, la gobernanza y el liderazgo en el aula, de las autoras Leticia Montes Rodríguez y Leonor Yolanda Cepeda Sánchez, quienes apuntan que el concepto de gestión se ha interpretado de manera desviada en el ámbito educativo como si fuese una aplicación de la administración en las instituciones escolares. Las acciones pueden derivar con sentido analítico en el ámbito de la gestión escolar. Sabemos que existen diversos modelos dentro del campo de la administración. A las autoras les interesa el enfoque humanista, más que el burocrático, porque es integrador para la mejora del rendimiento institucional. En sus palabras mencionan lo siguiente, cito: el enfoque de gobernanza analiza las interacciones sociopolíticas que se originan en el diseño y ejecución de las políticas públicas, y el de gobernanza en red aborda las relaciones de interdependencia por el intercambio de recursos entre actores gubernamentales y no gubernamentales. Hasta ahí la cita. Significa que en las escuelas normales es una cuestión vital la interacción entre los actores involucrados en el proceso de la administración y de la gestión con una política de participación social, porque el propósito es mejorar mediante la toma plural de decisiones en la escuela y entre esta y las autoridades educativas. Las autoras fundamentan la gestión educativa, la gobernanza y el liderazgo en la norma ética de la confianza y la colaboración. Sin aquella no existe esta. Elementos esenciales en las tres anteriores instancias institucionales. Otros elementos de ética social fundamentales para las autoras son el diálogo, el consenso, la comunicación y el liderazgo compartido. La puntualización de los conceptos de gobernanza global y de la evaluación de docentes las identificamos con un análisis sólido en Lourdes Huertero Delgado con su artículo La gobernanza y las políticas internacionales para la evaluación docente. El primer concepto de gobernanza global es entendido por la autora como un sistema formado por un conjunto de reglas
procesos de actores que intervienen en el planeta, y el segundo, de evaluación de docentes como un proceso complejo de la misma actividad docente, de las múltiples dimensiones que se conjugan en la práctica docente en relación estrecha con la cultura escolar y la dinámica de la institución de adscripción, de las prácticas de cada docente como resultante de su trayecto personal y profesional, y el tipo de contenidos y asignaturas que planifica y ejecuta ese mismo docente en su desempeño. Es difícil evaluar con un solo instrumento. Por otro lado, la globalización ha puesto en escena a muchos países en la escala de las interrelaciones económicas, sociales y culturales que se presentan en forma desigual entre las naciones. Una ventaja, según la autora de este texto, es que la gobernanza facilita la participación horizontal de múltiples agentes, al concretarse las políticas en los países de origen, donde la población y las organizaciones sociales deben ser partícipes de la toma de decisiones de las políticas educativas, aunque impliquen adecuaciones a la política internacional. La gobernanza debe desarrollarse con mayor amplitud en el ámbito local y crear espacios de participación de los diferentes grupos sociales. Los marcos de acción de la gobernanza global han sido insuficientes para atender los problemas de injusticia, desigualdad y pobreza. Por tal motivo, es necesario que las autoridades generen una gobernanza que se rija con principios justos, responsables y sostenibles. La evaluación docente tiene elementos comunes en la sociedad mundial. Sin embargo, debe existir una interrelación entre la esfera global y las locales para afianzarse en estas últimas, sobre todo donde se producen los hechos concretos de la política y de los ciudadanos, porque ellos son los que apuntan a un sentido en su acción social y educativa. Vivir en una aldea global plantea muchos desafíos que deben atenderse con mayor conocimiento y participación en las políticas locales e internacionales. Puntualiza finalmente la autora de este artículo. Una de las ideas fundamentales de Laura Carreño Crespo en su texto de conducta. La respuesta no es fácil. Sin embargo, la autora insiste en una respuesta. Los seres humanos manifestamos saberes y formas de resolución distintas que dependen de nuestras experiencias y capital cultural, temperamentos y formas de relacionarnos, entre otros. Es decir, somos diferentes. Por un lado, la diversidad es una condición de la inclusión. Sin aquella no existe esta, cuya finalidad es más extensa que el concepto de integración. Se integra lo que está incluido, que tiene sus fundamentos en los derechos humanos, en la dignidad humana, como parte del sujeto moral, inmersos en la sociedad. Por tanto, en el ámbito escolar, con una mirada en el conocimiento del aula diversificada, plena de flexibilidad, aunado a un diseño de ambientes de aprendizaje que implican una adecuación curricular, una gestión del aula y una evaluación formativa, entendida la primera como acomodación del currículum con los materiales didácticos pertinentes, con la accesibilidad de los programas educativos para que sean aceptables y adaptables y apunten a las necesidades de los alumnos. Por otro lado, la calidad del trabajo en el aula diversificada y valorada por las instancias evaluativas correspondientes. La evaluación es clave en todo tipo de proceso de conocimiento en el aula y es también un momento de aprendizaje, de acuerdo con las anotaciones de la autora. A fin de cuentas, el modelo de gobernanza en la diversidad social, en el aula diversificada, se realiza por conducto de un esquema entendido como responsabilidad compartida en el proceso educativo y en la construcción del proyecto de la escuela con la ruta de mejora, apuntando a un tránsito de un trabajo fragmentado a uno coordinado. Entonces, la diversidad se encuentra en la educación inclusiva y en la gobernanza. La primera se concibe como un proceso escolar y la segunda con el compromiso colectivo del trabajo colegiado. El capítulo 11, cierre de este libro, intitulado Formas de racionalidad de la gobernanza,
aproximaciones para los procesos de liderazgo en la gestión escolar, de la coordinadora de todo este proyecto realizado, María Verónica Nava Vilés, presenta una reflexión teórica de estas manifestaciones de racionalidad de la gobernanza a partir de un eje epistemológico y otro axiológico, como momentos clave para analizar y evaluar el ejercicio de la gestión escolar, tal como lo propone la autora. Ella rescata la idea del actor educativo como base fundamental de la racionalidad en las prácticas de la gestión escolar, la participación de los distintos actores en la gobernanza escolar y como fuente de conocimiento y de experiencia en esta práctica, además del sentido interpretativo de estos actores, desemboca en espacios de construcción y de deconstrucción en la gestión escolar que implica necesariamente el concepto de liderazgo. La educación fortalece la idea de preparar alumnos con un sentido de participación democrática, comprometida, colaborativa y responsable. La concepción de la gobernanza de la autora como Haushaltungskunst o el arte del manejo de la casa como ciencia práctica es una noción clara, estable y permeable, pero no débil, de una teoría contemporánea de la administración pública y escolar. La gobernanza como ejercicio o forma de gobernar plural e incluyente mediante la negociación y el consenso es una práctica social democrática que propone la autora. Sobre todo apunta a la necesidad de desarrollar habilidades comunitarias y políticas con un sentido de participación social y el impulso de un capital de liderazgo compartido como acción deliberada y creada colectivamente. Estas son las formas de racionalidad de la gobernanza que anota la autora de este texto. Nuevo modo de gestión y nueva forma de liderazgo, donde se centra la toma de decisiones, la distribución de la autoridad, la obtención de consensos, la resolución de conflictos y la adquisición de legitimidad desde el logro de objetivos establecidos por la comunidad. Hasta ahí las palabras de la autora. Racionalidad fuerte y mayor en la mirada de ella misma. Finalmente, considera que una herramienta esencial de la gobernanza es el liderazgo entendido como acción colectiva en movimiento, necesaria y no contingente en los cambios de participación social y en las estrategias de mejora institucional. La construcción está hecha. La deconstrucción debemos realizarla como problemática histórico-educativa con una dimensión positiva, porque este libro presenta una evidencia lógica y constituye un horizonte de sentido en el ser y en el quehacer de la gestión escolar, como liderazgo y como gobernanza. De esta manera puntualizamos el buen liderazgo y la buena gobernanza. En estos se recupera el paradigma crítico de la paideia como proyecto y como producto, como efecto y como causa de una realidad educativa, de nuestro ser en sí educativo, que debemos aprender en nuestro estar siendo, aquí y ahora, hoy y siempre. El niño presenta una naturaleza sana, no manifiesta síntomas patológicos o de dolor o molestia. Existe una evaluación positiva de su existencia. No debemos dejarlo al azar. La causa es la lectura, comprensión y análisis de los plurales rasgos del infante. Esta lectura y análisis será el mejor síntoma de que el niño que ha nacido sigue gozando de buena salud por su naturaleza y constitución intrínsecas de bríos y fortalezas, como dinamis de la virtud viva en la gestión escolar. Justo al mencionar en una anagnórisis histórico-epistemológica, en este año del bicentenario del natalicio de Marx, la tercera tesis sobre Feuerbach, escrita por él en 1845 y publicada por Engels en 1888, a saber, cito, la teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de que por tanto los hombres modificados
son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida, repito, olvida que son los hombres precisamente los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. Tengamos presente la vigencia de estas palabras que enfatizamos nuevamente con la 11ª tesis sobre el mismo Feuerbach. Cito: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Metamorfosis de la metáfora de la gobernanza y del liderazgo en el cosmos de la gestión escolar. Azcapotzalco, El Rosario, Ciudad de México, 5 de junio de 2018. Gracias. Escénicos que van más allá de su etimología. Lo más importante es el sentido que tienen, la lógica con la que fueron construidos esos sentidos. Y de ese modo es como nosotros podemos ahora pensar que es pertinente repensarlos, porque mucho del desarrollo educativo depende de la manera como nosotros seamos capaces de comprenderlos y de tratar de traducirlos en la práctica cotidiana. El normalismo histórico no existe más. Si entendemos que la historia es la realidad dada, historia y realidad son lo mismo. Pero la historia dada, lo que ya ocurrió, no existe. Ese normalismo histórico tampoco existe. Porque la realidad está en cambio. La realidad está moviéndose, movimiento y cambio, y por tanto tiene una transformación, particularmente en la educación, muy grande, lo que implica que nosotros aprendamos a construir historia, que pasemos de la historia a la historicidad, entendiendo la historicidad como la historia en construcción, que a los que vivimos en el presente nos compete. No podemos seguir viviendo pensando en el pasado solamente. Con toda la viabilidad que tuvo en su tiempo, hoy las exigencias son otras. Vivimos una sociedad compleja. Vivimos una sociedad multicultural. Vivimos una sociedad donde el conocimiento emerge, se desarrolla y se desvanece. Vivimos una sociedad que, como he dicho al principio, está cambiando continuamente. Y nuestras instituciones, que no creo que formemos a nadie, porque la formación es un proceso de cada quien, solo contribuimos a esa formación, pero debemos hacerlo desde las entrañas de nuestras propias instituciones, porque si nosotros seguimos esperando que alguien venga y nos diga cuál es el camino, cuál es la identidad, qué es lo que hay que hacer, por más inteligente y valioso que sea quien lo diga, sea un gobierno, sea un teórico, sea una práctica social, tendrá pocas posibilidades de vigencia. Eso significa que tenemos que, a partir de la realidad que estamos viviendo, aprender a leerla, conocer cuál es la dinámica que tiene, identificar los puntos potenciales para continuar construyéndola en el sentido que las exigencias de la sociedad están imponiendo. No las exigencias de un gobierno, no las exigencias de un plan de estudio,
no las exigencias de una autoridad burocrática o política, sino las exigencias de la realidad. Porque si no aprendemos a leer esas exigencias de la realidad de hoy, estamos condenados a seguir repitiendo lo dado y que carece de vigencia hoy y que carecerá de vigencia para el futuro. Construir entonces una nueva realidad a partir de las exigencias de ella significa construir el futuro. Y esa es una tarea que a todos los que estamos aquí nos compete. No podemos rehuirla, no podemos endosarla, no podemos dejar que otros intenten hacerla. Es nuestra tarea construirla. Y eso se llama gestión en un sentido de la epistemología crítica, pero no crítica popperiana, ni crítica de la teoría crítica de la sociedad, sino una crítica radical que nos obliga a que nosotros seamos protagonistas y constructores de la realidad que somos capaces de imaginar. Es decir, construir el futuro en el presente que vivimos. Porque solo el presente es el tiempo que tenemos para hacerlo. No vivimos en el pasado, ni viviremos en el futuro. Solo vivimos en el presente. Entonces, por allí es donde nosotros hemos intentado explicar en esta obra, que agradecemos al cuerpo académico Gestión Escolar hayan tenido el empeño, la vocación y la decisión de poderla presentar hoy físicamente. Porque aquí hay muchísimas ideas que pueden ser pensadas, que pueden ser discutidas y que pueden ser reconstruidas. Porque lo importante es deconstruir las categorías que nos imponen las teorías dadas de un tiempo que no existe más. Aprender a deconstruirlas y reconstruirlas con las exigencias del presente. Construir nuevas categorías. Teorizar desde otra óptica. Desde la óptica de las exigencias que nuestra experiencia y que nuestros deseos nos están imponiendo. En ese sentido está también la explicación que hay de la pequeña contribución del cuerpo académico formal por la experiencia que estamos viviendo en el posgrado de la Escuela Normal Superior. Tuvimos un interlocutor para nosotros valiosísimos, dos interlocutores, el doctor Anton de Schutter, un investigador del pensamiento latinoamericano, y el doctor Hugo Semelman Merino, que fueron nuestros interlocutores cuando nos decidimos a implementar, a sistematizar una nueva manera de producir conocimiento, a la que llamamos la investigación dialéctica transdisciplinaria, recuperando los avances de la revolución científica del siglo XX, que nos coloca ante otra imagen del universo. Por todas estas razones es que espero que sean tan amables en aceptar nuestra gratitud por esta invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Del Cuerpo Académico Formación Docente y Evaluación de la Escuela Normal Superior de Santiago Tianguistenco, Estado de México, participa el doctor. Liderazgo y gobernanza para nosotros es importante. Tenemos un concepto diferente a la cual
podemos entender de manera racional y verídica qué es lo que encierra estos términos. Gracias, maestros de este cuerpo académico, de las distintas escuelas que también llegaron a conformar sus cuerpos y que ahora nos llevamos una grata experiencia. El libro es una mirada crítica sobre el tema que estamos viendo. Además, es la reflexión profunda de un ciudadano libre para optar por una educación de calidad. Creo que las escuelas normales son el bastión idóneo para formar al futuro docente con este tipo de temas que, sin embargo, serán el futuro de este gran país. Las escuelas normales siempre se han dicho que por la dependencia que tienen del ADGESP nunca son autónomas, pero sí podemos hacer cambios significativos dentro del marco de lo que manejan los contenidos y planes y programas. Reconocer el vínculo entre la escuela y la familia debe ser una acción para transformar la participación social. Y el docente normalista tiene mucho que decir al interior de las aulas. En este momento optaremos por una educación de calidad, sustentada en una gobernanza democrática, donde se le debe dar participación tanto a los distintos actores que tenemos como el alumno, el docente, el padre de familia y la autoridad educativa. Reconociendo esta labor, será importante para otorgar lo que siempre hemos anhelado, una educación de calidad. Creo que este es uno de los fines y de las principales metas de las escuelas normales. Dentro del libro, créanos que fue un poco complicado, sin embargo, bajo la dirección de la doctora, pudimos llegar a conceptos precisos, a lo cual no interpretamos, aplicamos de manera real la ciencia, el conocimiento, el saber y las competencias para transformar la mentalidad del docente normalista. En el artículo que nos tocó realizar con el cuerpo académico, conjuntamos la teoría y la práctica. La práctica de ver cómo nuestros alumnos se desarrollan al interior de un grupo y que ejercen el dominio pleno de los términos que tenemos en cuestión. Pudimos llevar seguimientos, pudimos ver cómo ellos, mediante la dialógica que llevamos al interior de las escuelas normales, pudimos hacer un trabajo de coloso. Y con algarabía y con gusto decimos, estamos transformando al nuevo alumno de la escuela normal. Pero esto no es una cuestión aislada, esto es una cuestión de los distintos cuerpos de los cuales trabajamos sobre ello. El cuerpo académico, formación docente y evaluación, así como nuestras autoridades, estamos en gratitud de reconocer el trabajo de la doctora. Muchas gracias, y creo que este no es un trabajo acabado, está en transformación y cambio, y ¿quién va a hacer esa noble labor? Solamente el maestro, docente normalista, que será el futuro de esta gran nación. Muchas gracias. Orientada al quehacer de los diferentes actores comprometidos con los resultados de eficiencia y eficacia que requieren nuestros estudiantes. Esta obra tiene un gran significado porque representa los esfuerzos conjuntos de diversos cuerpos académicos que de manera colaborativa registran sus reflexiones, posturas, discusiones y replanteamientos de los actores educativos que atienden el meso y microcurrículo, los cuales son responsables de generar una educación de calidad. Destaco que en uno de los capítulos del libro se aborda el tema del Consejo Técnico Escolar, cuyo origen se estableció en décadas pasadas y en la actualidad se caracteriza por su metodología participativa que involucra a la comunidad escolar.
Los consejos técnicos escolares, una visión compartida, es un referente que se encuentra presente en educación básica. Los consejos técnicos que tienen parte de su historia en las décadas pasadas, las encontramos en los acuerdos 97, 98, que regulaban la organización y funcionamiento de las escuelas secundarias. Sin embargo, a partir del 2013, Secretaría de Educación para Educación Básica presenta un nuevo sistema que aborda precisamente 4 prioridades y 4 condiciones, y pone en el centro el aprender a aprender y el aprender a convivir. Dentro de las 4 condiciones que establece se encuentra la mejora de los aprendizajes de los alumnos, los rasgos de normalidad mínima, abatir el rezago escolar, y una última condición que viene siendo la convivencia sana y pacífica. Y para que se den esas prioridades, considera una de las condiciones que viene siendo los consejos técnicos escolares, que son espacios de reflexión, de análisis participativos, donde los docentes y todo el equipo escolar, toda la comunidad escolar, sustentan su quehacer en los principios de autonomía de gestión y trabajo colaborativo. Estos principios se cristalizan en una ruta de mejora escolar con sus diferentes procesos, que son planeación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Todos estos procesos se generan mensualmente porque los consejos técnicos tienen una fase intensiva al inicio del ciclo escolar y mensualmente durante el ciclo escolar con sesiones que se establecen, se agendan por Secretaría de Educación. Dentro de esos espacios se pone en la mesa los saberes de nuestros alumnos, los aprendizajes, aquellas problemáticas que consideran que están afectando a la comunidad escolar. Este modelo ha tenido éxito debido a que no solamente se ha establecido como un ejercicio mensual, sino que dentro de los consejos técnicos aplicaron 2 modalidades, la de aprendizaje entre escuelas y aprendizaje entre pares. Este intercambio de experiencias entre los compañeros los ha motivado a innovar sus prácticas, a buscar alternativas que alcancen, estrategias de intervención que logren alcanzar las metas que se han propuesto como colegiado. Hago una reflexión con respecto a este modelo que Secretaría está planteando en educación básica y me cuestiono de la posibilidad de nosotros, la comunidad normalista, también llevar a cabo este modelo que considero que ha dejado muy buenas experiencias y se ha enriquecido a través de las intervenciones de los docentes. Considero que la comunidad normalista estamos atrás de lo que vienen siendo las innovaciones planteadas por la Secretaría. Nuestro plan de estudios, ¿sí?, se está apenas diseñando porque ya tenemos el nuevo plan de estudios para aplicarse en educación básica, el modelo 2018, y en normales todavía estamos en el diseño. Entonces yo me replanteo, mi colegio, mi cuerpo académico se replantea y se cuestiona de la posibilidad de también aplicar esta modalidad dentro de lo que viene siendo nuestra comunidad normalista. Finalmente, pues esperamos que nuestra contribución sea la primera de otras publicaciones, ya que nuestras expectativas es continuar colaborando en las redes académicas con el propósito de construir y reconstruir nuestra realidad educativa. Muchas gracias.
hemos estado en la mayoría de las escuelas en esa comunidad, como dice Habermas, de racionalidad comunicativa, que solo la argumentación a través de la diferencia nos puede permitir una construcción singular. En ese sentido, ese seminario taller interinstitucional tiene que ver justamente con este fruto, con esta obra que, a través de la generosidad intelectual y de su creatividad, de su calidez, de todo mi reconocimiento a un intelectual, al doctor Armando Balcázar Orozco, quien no solamente es la primera vez que acudimos con él, por ser un referente que nos permite atender puntualmente sus observaciones, sus críticas, sus sugerencias, y llevarlo al nivel de la analogía y en el terreno filosófico nos obliga, hermano, nos obliga a ser congruentes con una de las categorías fundamentales en términos de la autonomía, que si bien normativa, institucionalmente, tenemos muchos elementos todavía que enfrentar y justo la gobernanza está abriendo esos horizontes de futuro, con una sociedad de ruptura, queremos transitar a través de campos transdisciplinarios. Y ese sentido que nos da la complejidad puede irrumpir en un nuevo horizonte. Sí, yo también tuve la fortuna de estar con Semerno, y el horizonte de futuro en este momento es mi presente, y un presente que estamos construyendo juntos. Un presente que, gracias a la diferencia intelectual de ustedes, nos permite transitar de un gozo, como bien decía Armando, un gozo que nace, pero también que se tiene que replantear, que tiene que asumirse a una crítica distinta. Y en ese sentido, quizá nuestros compañeros de la parte posterior del auditorio no lo perciben, hay butacas vacías en la primer fila. Una está dedicada a nuestros alumnos de la Escuela Normal Superior de México. Otra, con todo el respeto del cuerpo académico, a nuestros colegas, a nuestros académicos de la Escuela Normal Superior de México, aquellos que con su generosidad nos están siguiendo en la transmisión. Muchas gracias. Y hay dos figuras, y una de ellas, por ética, por congruencia, tengo que referir que gracias al doctor Saavedra, sin saberlo, ojalá recuerde una tarde a quien, una compañera también académica de una escuela secundaria, la 14, y a una servidora, fue el único que en esa vieja carretera Pátzcuaro nos hizo favor de acompañar cuando estábamos solas. Y ese fue nuestro principio de la historia, esa historia que se teje y que se construye, y gracias a él tengo el privilegio, tengo el honor, y el cuerpo académico seguramente lo percibe así, de contar con la calidez, con el acompañamiento fraternal e intelectual de una figura privilegiada para una servidora que ha aportado elementos al campo de la educación. Me estoy refiriendo a esa butaca, al doctor Antonio Medina Rivilla, quien no solamente a través de esa generosidad y de esa apertura le permitió a una servidora otra categoría fundamental de la gestión, un diálogo de encuentro y de desencuentros, de exigencias. La obra que algunos ya tienen en sus manos es fruto de dictamen académico, es fruto de revisiones, como debe de ser, de la observancia, y dice Bachelard, de esa vigilancia epistemológica, de la cual tenemos que seguir resignificando. Y también tengo, a través de él,
Otro nuevo elemento que también es un privilegio, porque sin conocerme se atreve a acompañarnos, se atreve, como él lo dice, a sumarse a esa diferencia, y que justo tiene que ver con el doctor Enrique Bocciolesi, quien, aparte de tener esa generosidad, nos hace favor de extender las posibilidades de otro tipo de construcciones. Y en ese sentido quisiera que fueran tan amables de escuchar el mensaje de ambos compañeros. Doctor Maestro, por favor. Queremos agradecer a la doctora Nava y a su equipo de investigación en gestión educativa la oportunidad que nos da para comentar y especialmente animarles a los futuros lectores de la obra, dado que el objeto fundamental de la misma es plantear un nuevo liderazgo en las instituciones de carácter universitario. Es el momento en el que el profesorado y todos los miembros de la comunidad universitaria deben asumir, y especialmente las instituciones de formación de docentes, la necesidad de participar activamente en la gestión, organización, toma de decisiones, en lo que se denomina la verdadera cultura institucional de los centros educativos. Por lo tanto, las personas que vamos a formar son fundamentalmente especialistas en educación y, por lo tanto, esos futuros docentes necesitan entender, necesitan comprender, pero sobre todo ver cuál es el comportamiento de liderazgo del propio docente, del equipo directivo y del conjunto de personas de la institución que asumen la responsabilidad de convertir y engrandecer su trabajo con otros seres humanos. La obra que ustedes tienen en sus manos pretende que cada ser humano que asume la responsabilidad del liderazgo en una institución educativa de carácter universitario tome verdadera conciencia de los elementos y requisitos fundamentales que esa dirección conlleva. Singularmente hemos trabajado la aportación básica de cuáles son las competencias sustantivas que el líder de la institución, en general los líderes de las instituciones, deben de trabajar. Y hemos convenido que sobre todo hay competencias de carácter, casi podemos llamar subcompetencias dentro de la gran competencia de liderazgo, son subcompetencias humanas, donde el verdadero líder es un experto en armonía emocional, en empatía, en disponibilidad, en honestidad, en cercanía a los seres humanos con los que se forma y a los que tiene la obligación de mostrar un modelo de pleno desarrollo. Pero junto a ello quiero llamar la atención de que el gran líder de las instituciones universitarias ha de ser un ejemplo de emprendizaje, de iniciativa, de creatividad, de mostrar una óptima gestión a todas las personas que forman parte de la institución. Y sobre todo lo que les invito es que en la lectura de la obra ustedes contemplen la necesidad de una nueva visión técnica de la función directiva, porque el verdadero líder tiene que ser un gran especialista en la naturaleza, en el objeto a lo que la institución universitaria está llamada. Pues bien, nuestro trabajo fundamental es facilitar los modelos iniciales de formación de docentes. Y eso es lo que esta obra muestra, cómo los verdaderos responsables de las instituciones de formación de docentes en el mundo tienen que asumir el gran reto que supone el conocimiento profundo de la innovación de los docentes. En esta línea, esta obra les ofrece, y otras similares como Nueva Frontera en la formación del profesorado, la oportunidad para que ustedes sean esos grandes especialistas, excelentes investigadores, personas comprometidas con el reto de optimizar la formación inicial y permanente de las personas que dedican su vida a la docencia. En consecuencia, creemos que esta obra es la gran oportunidad de la que disponemos para que todos y cada uno de nosotros tengamos una ocasión para plantearnos el gran reto de la gobernanza. Es decir, las instituciones educativas necesitan un estilo de verdadera gobernanza y ligado a una forma de proyección de nuestra institución en la transformación de la sociedad. Y esto es lo que ustedes encontrarán en esta obra, la oportunidad de tomar verdaderas decisiones para que los responsables de las instituciones educativas y sobre todo el equipo directivo
directivo, todos los docentes que forman parte de ese gran claustro que muestra a través de las academias el desarrollo de la investigación, de la docencia y de un nuevo estilo directivo, encuentren en esta obra tres grandes oportunidades. La primera, el reto y el desafío que supone la toma de decisiones para mejorar la cultura de la institución universitaria. En segundo lugar, el gran impacto que tiene nuestra propia decisión de liderazgo para ofrecer a los futuros docentes la oportunidad de ser esos grandes líderes que necesitan los estudiantes, y mucho más en una sociedad tan tecnologizada, tan cambiante, donde cualquier opinión tiene un necesario reconocimiento, pero no hay un filtro adecuado de carácter académico y científico que permita que los docentes encuentren esos modelos en sus educadores. Y sobre todo, y entre todo, debemos tomar buena nota de lo que significa asumir la profesionalidad de un líder. El verdadero líder de la institución educativa es el ser humano que asume la responsabilidad de tomar decisiones para engrandecer permanentemente su institución, para lograr que todas y cada una de las personas que forman la institución universitaria se sientan comprometidos con ese gran proyecto vital. ¿Cuál es el proyecto vital de una educación universitaria, de una institución universitaria? Ofrecer a todos los miembros de la institución los componentes básicos de una verdadera educación intelectual, un verdadero pensamiento crítico, de un estilo de utilización racional y creativo de la tecnología, pero sobre todo de una forma nueva de estar en el mundo, de participar en las comunidades próximas e inmediatas que tiene, porque cada escuela debe tener una proyección inmediata en el barrio, en la institución, en el entorno rural, donde de verdad debe proyectar y hacer llegar lo más importante de la función educativa, que es facilitar a los seres humanos que transformen, que se transformen, que compartan, que sean profundamente solidarios. En consecuencia, esta es la ocasión, a través de esta obra que tenemos todo el equipo, de ofrecerles sinceramente un estilo de trabajo. Y nos vemos seguro dentro de unos meses en Barranquilla, en nuestro gran congreso de RIAIS. Es una oportunidad, le agradezco mucho a la doctora Nava esta oportunidad y sobre todo recordarles que el día 11, 12 y 13 de julio nos gustaría que nos acompañaran en la UNED en el Congreso Internacional sobre nuevas atención a la diversidad educativa, armonización de competencias y desarrollo y transferencia profesional. Muchas gracias, les esperamos el día 11, 12 y 13 en Madrid, España, que es su casa. Gracias a todos los maestros de la red y a los docentes y profesores de la Escuela Normal Superior de México. Yo soy el doctor Enrico Bocciolesi, director del Centro de Investigación Internacional sobre Ciencias Humanas y Sociales en Italia y también director de la Red de Complejidad, Humanidad y Educación que se desarrolla entre Italia, España, Francia y muy pronto tendrá también la participación de la doctora María Verónica Navaviles como representante de México, quien decidió comunicarnos de ese relevante evento de presentación del libro Gestión Escolar, Liderazgo y Gobernanza. Junto al doctor Antonio Medina Rivilla he tenido el placer de escribir el prólogo, una parte fundamental en cada libro, y en este caso permite trazar líneas entre los diferentes puntos, crear enlaces aún más fuertes entre los capítulos que caracterizan el índice, que caracterizan este hermoso proyecto educativo. A diario nosotros, como educadores, nos enfrentamos con diferentes dificultades. Nos enfrentamos con una gestión escolar a diario más polifacética, que no respeta lo que en precedencia se estudió, lo que en precedencia se investigó, porque el cambio es aún más rápido debido a los avances de las tecnologías, a los avances y el desarrollo de nuestras partes cognitivas, nuestras partes cerebrales, y a la mejora también de la posibilidad que
todos tenemos hoy en día de viajar, de dar valor a la internacionalización del conocimiento, como es este caso. Tener la posibilidad de hacer comparaciones, de dudar, de crear complejidad. A la base de nuestros trabajos se pone, además de unas duras investigaciones, porque investigar en área educativa, que sea pedagógica o didáctica, implica una inmersión total de los sujetos que se comprometen en el desarrollo de los diferentes proyectos educativos. Nuestro trabajo se fundamenta en el amor por el saber. Sin amor, sin una conexión emocional fuerte, no podemos lograr ningún resultado en el contexto educativo, porque lo único que podríamos lograr serían unos números, unos resultados vacíos de reales contenidos y que a diario se ven comprometidos con otros factores y subjetivamente serán sobrevalorados en demasiados casos. Vemos lo que está pasando con las revistas científicas, ¿no?, que consideran mucho los números y poco los contenidos. Con el cambio de un pensamiento cada día más crítico, que como en diferentes momentos nos ha recordado Freire, por ejemplo, del valor de la complejidad, de la criticidad, como subrayó Morel, como antes que todo los filósofos nos escribieron. Por ejemplo, pensemos a Platón, a lo que pasó con el mito de Teut, cuando en este caso se empezó a hablar de escritura y se empezó a dudar de la fuerza de la escritura en comparación con la oralidad. A diario los educadores se enfrentan con el mito de Teut, porque a diario todas las personas que están comprometidas con la educación, la gestión escolar, la gobernanza y el liderazgo, necesitan tener en cuenta las diferentes características que no son exclusivamente competencias. Son valores, son emociones, son diferentes opciones y variables que demasiadas veces no se han tenido en cuenta. Por ende, este enorme volumen se convierte por ser una piedra miliar del conocimiento, propiamente porque está caracterizado por investigaciones de profesionales de la educación. Cada investigador, cada profesor, cada maestro, cada doctor y cada alumno puede convertirse en un profesional de la educación si empieza realmente a creer en ella. El acto educativo de que no se habló en Dewey, por ejemplo, en Dewey, es nuestro objetivo. Sin el acto educativo no podemos cumplir con las tareas educadoras. Hoy en día, con la baja a nivel internacional de los niveles de lectura y escritura, necesitamos descubrir nuevamente la literacidad, reconocer que leer y escribir son partes fundamentales de nuestro trabajo educador, que la comprensión lectora no puede existir sin una comprensión escritora, que la literacidad está vinculada a todo eso, pero que antes que todo nosotros somos personas complejas. Así que os invito a seguir en este relevante evento, a contactarme en cualquier momento para aclarar dudas o pensar en futuras actividades. Y aprovecho de ese breve vídeo
sobre todo para agradeceros, porque en ese libro habéis compartido conocimiento y a nivel internacional no hay nada que merece más agradecimiento que compartir conocimiento y poder entender lo que están haciendo otros profesionales de la educación. Enhorabuena a todos los maestros de la red, enhorabuena a la Escuela Normal Superior de México y a todas las academias que han participado, a IAICES, a la UNED, que en este caso se comprometió en ese proyecto, y a todas las otras universidades que han participado en ese gran libro. Y agradezco aún una vez a la doctora María Verónica Navaviles por invitarme en este relevante encuentro. Os agradezco porque sois parte fundamental de un enorme proyecto de complejidad. Sin vosotros y sin nosotros se crearía enorme problema a nivel de sociedad. Gracias. Gracias, doctor Saavedra. Gracias, doctor Roberto. Gracias, maestra Edith. Gracias, David. En la obra de Riquet, del texto a la acción, mi querido Armando, mi querido Antonio Medina, mi querido Enrico, la gestión, igual que la pedagogía, igual que la educación, se teje con la filosofía. Y en esa obra hay una figura fundamental, y está escrita con mayúscula, que se llama el otro. En la red, compañeros responsables de cuerpos académicos para el cuerpo de gestión escolar son ese otro que es el referente, ese otro con el que se interpela en ese diálogo cotidiano y a veces con la distancia. Y gracias a ustedes seguimos construyendo y estamos deconstruyendo. Esta es mi primera intervención. Muchísimas gracias. Marta Olivia, muchas gracias. Nos menciona, nos hace un comentario. Felicidades por el excelente trabajo y por el ejemplo de trabajo colaborativo y multicultural. Gracias por el regalo en este libro. Muchas gracias, Marta Olivia. Felicitaciones al cuerpo Isaac. El nombre de la persona que hizo la pregunta es Isaac Villavicencia. Institución Escuela Normal Superior de México. Primeramente, felicitaciones al cuerpo académico Gestión Escolar por el liderazgo eficiente de la publicación del libro. La pregunta sería, ¿cuál es el significado de la portada del libro? Me parece muy interesante. Uno de los elementos fundamentales de las tres categorías que en este momento se constituyeron, decía el doctor Saavedra, en términos normativos, y también Armando lo refería, la gestión transita por procesos complejos, híbridos, es más, hibridizados, que hacen que la práctica tenga un tránsito fundamentalmente normativo. Y eso es algo que en el cuerpo académico a nivel epistemológico estamos descentrando. Porque cualquier cuerpo académico tiene el compromiso en sus líneas de generación de conocimiento que innovar y que con él se aplique y en su caso pueda resolver problemas. En el nuestro tenemos el reto, no solamente de ello, sino también que con el conocimiento que estamos produciendo se intervenga. Con todo el respeto para el compañero Isaac, no en el terreno de la eficiencia,
no en el terreno de la calidad normativa. Irrumpió en ese esquema el doctor Saavedra, en un diálogo distinto, y lo dije hace un momento, en un cruce de fronteras transdisciplinarias. Estamos hablando de otras nociones de realidad, de otra visión de conocimiento. Y ese no se construye desde una disciplina. Bien lo dijimos, se teje en redes que cada uno, a través de sus propios objetos en sus líneas de generación de conocimiento, y esa es lo que le da entonces el sentido. Gestión, gobernanza y liderazgo son categorías centrales de discusión que a nivel epistemológico tratan de irrumpir en el corpus teórico y en el normativo también. Y el doctor Balcázar fue muy puntual. Por eso agradezco y reitero nuevamente el esfuerzo intelectual realizado de su ámbito filosófico fuertemente, yo diría magnánimemente, hacia llevarlo a un terreno hermenéutico que nos da el encuentro en esa diferencia de construcciones en la formación normal. Y entonces sí, hablamos de esta necesidad de construir y de irrumpir en ella para poder seguir produciendo. Eso dado tiene que transitar a otro elemento, y eso solo da lo dándose, pero no como proceso instituyente, sino como ciclo necesario para poder volver a generar nuevos procesos, nuevos ciclos, nuevas miradas, nuevos replanteamientos. Y sobre todo, el reto, maestro Isaac, en estas instituciones que, como bien decía el doctor Armando, en estas sociedades a las cuales Kuhn trata de que abran esos paradigmas. Nosotros nos movemos en la frontera, Isaac, y esas fronteras están en este momento tratando de llegar a los cruces, que son eso, nuevas miradas, y los retos están para construirlas juntos. Muchas gracias. La nueva gestión debe llevarnos a la tolerancia o la comprensión. Bueno, maestro Carlos, yo diría que tiene que ser a las dos. La comprensión en función de que en primera instancia nosotros debemos de comprendernos a nosotros mismos para comprender al otro. Y entonces, ya lo que citaba la doctora Verónica, en función de la autoridad de Paul Ricoeur, podemos bajarnos o tomar algunas ideas del mismo Paul Ricoeur en su texto Sí mismo como otro. La comprensión la asumo yo en mi mismidad para poder ser tolerante con el otro. Y si no tengo esa comprensión de mi mismidad, valga la redundancia, conmigo mismo, entonces no podré ser tolerante con el otro, y entonces el otro es quien reafirma mi existencia, quien reafirma mis conocimientos y quien reafirma, a fin de cuentas, todo lo que yo tengo y todo lo que soy en el mundo. Entonces, en la nueva gobernanza, en ese pluralismo, en esa diversidad, en ese conocimiento del contexto y de la geografía escolar, debemos de pensar que sin la comprensión no existiría la tolerancia en el ámbito escolar, en la gobernanza plural, en la buena gobernanza, ¿no? Como lo menciono, parecería que considero, ¿no?, que debería ser un epíteto, ¿no? Al hablar de gobernanza debemos de hablar de buena gobernanza, como un epíteto, como una nota esencial de líder en el ámbito escolar. Gracias. Primero que nada, reciban un cordial saludo del doctor Luis Ignacio Sánchez Gómez, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Es para mí un gran honor estar reunida con todos ustedes en este importante evento académico e intelectual.
Agradezco la asistencia de todos mis colegas docentes y las autoridades de las escuelas normales de la Ciudad de México, así como las del Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal. De igual manera, expreso mi especial agradecimiento por su presencia y participación en este acto al doctor Manuel Salvador Saavedra Regalado de la Escuela Normal Superior de Morelia, Michoacán, también al maestro Miguel Roberto López Arroyo de la Escuela Normal de Santiago Tianguistengo del Estado de México y a la doctora Edith Melgar Mondragón de la Escuela Normal Superior Moisés Sáenz Garza de Monterrey, Nuevo León. Mi especial reconocimiento a la doctora Verónica Nava Avilés, catedrática de esta institución, que mediante un fino trabajo de concertación logró la participación de reconocidos docentes en el ámbito educativo y coordinó una gran tarea académica e intelectual, que hoy da como resultado este interesante libro, Gestión Escolar, Liderazgo y Gobernanza, Construcciones, Deconstrucciones y Retos en Instituciones de Educación Obligatoria. Felicidades, doctora Nava, y a todo el equipo docente que colaboró para este fin. Igualmente, mi agradecimiento y reconocimiento a nuestro anfitrión, el doctor Gonzalo López Rueda, director de esta Escuela Normal Superior de México, por recibirnos y desde su gestión impulsar estos trabajos académicos que contribuyen a consolidarnos como instituciones de educación superior en el país. Hoy es un día muy especial para toda la comunidad normalista, pues el libro que se presenta demuestra que en las escuelas normales del país tenemos el nivel y la capacidad para proponer, escribir y producir propuestas académicas que impacten favorablemente a nuestras escuelas y a nuestro país. La Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio se ha propuesto promover y fortalecer la producción científica de los docentes de las escuelas normales de la Ciudad de México. Una forma ha sido a través de la formación y consolidación de los cuerpos académicos. Esto ha posibilitado una mejor organización y desarrollo de investigaciones que tienen su expresión en productos reales como el libro que hoy se presenta. Un libro que en sí constituye un hecho histórico para el normalismo de la Ciudad de México, ya que es el primero publicado por una escuela normal al que se le otorga el número internacional normalizado del libro ISBN por parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor, que es justamente este que ustedes están viendo. Mis más sinceras felicitaciones y mi reconocimiento especial a todos los docentes e investigadores que hicieron posible este gran logro con su trabajo académico e intelectual. Estamos en un proceso de fortalecimiento de la producción científica de las escuelas normales, la cual, tengo la plena certeza, brindará a la sociedad propuestas para la solución de problemas, facilitará información confiable a los docentes para incidir favorablemente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, además de una infinidad de aplicaciones en el ámbito educativo, social y profesional. Asimismo, esta producción podrá ser el detonante para posicionar a las escuelas normales como generadoras de propuestas académicas que incidan en la mejora de la formación inicial y en el desarrollo profesional de los docentes del país. Sabemos que es necesario seguir acompañando a los investigadores de nuestras instituciones, así como difundir y divulgar sus obras. Desde aquí, refrendo el compromiso de la autoridad educativa por seguir apoyando todos estos esfuerzos. De igual manera, invito a todos los docentes a seguir en el camino de la producción académica, que encamine a nuestras escuelas normales como el semillero de conocimiento de las propuestas, de las intervenciones académicas y, ¿por qué no?, del registro de patentes en el ámbito educativo. Porque de una cosa estoy segura, nadie sabe más de la didáctica de la pedagogía y de experiencias exitosas frente al grupo que los docentes de las escuelas normales. Es importante conjuntar visiones y esfuerzos con otros docentes,
Debemos buscar diversos espacios académicos e incursionar en otros ámbitos que con seguridad nos demandarán horas adicionales de trabajo, búsquedas de información y mucho tiempo de lecturas. Sin embargo, esto permitirá establecer bases sólidas y de calidad para el trabajo colaborativo que permitirá recuperar y consolidar el reconocimiento académico de nuestras escuelas normales. En las escuelas normales se tiene muy claro el compromiso de mejorar la educación de los futuros maestros y se sabe que solo puede fortalecerse con las aportaciones y resultados de investigaciones que nuestra comunidad desarrolla para la educación básica y para nuestra propia educación normal. Somos instituciones de educación superior, tenemos muchos años de serlo y ese nivel solo puede consolidarse con este tipo de trabajos. El trabajo desarrollado por el Cuerpo Académico en Formación de Gestión Escolar de la Escuela Normal Superior de México demostró colaboración, disciplina, entusiasmo, esfuerzo, dedicación, una gran iniciativa y sobre todo un gran profesionalismo, ya que buscó la integración de una red de investigadores que permitiera el intercambio y el aprendizaje entre pares, haciendo posible el trabajo de las instituciones participantes, destacando que esta red, como ya lo vimos, tiene vínculos con la Red Iberoamericana de Investigación sobre la calidad de la educación superior, Raíces, en España. Los resultados de este gran trabajo colaborativo por excelencia, de esta gran experiencia de la vinculación entre las diferentes redes de investigadoras, sin duda alguna está plasmada en el libro que hoy se presenta. A todos los integrantes de los cuerpos académicos participantes, mi agradecimiento y reconocimiento por el trabajo realizado. En especial lo reitero a la doctora María Verónica Nava Avilés, coordinadora y coautora del libro. Auguro un gran éxito para esta obra que hoy sale a la luz pública y estoy segura que aportará riqueza a la discusión académica en el campo de la gestión escolar, en el ejercicio de liderazgo y las prácticas de gobernanza que se desarrollan en las instituciones de educación obligatoria. Muchísimas felicidades a todos los participantes. Muchísimas gracias. Estrategia metodológica desde el respeto de cada línea de generación de conocimiento que estamos desarrollando. Los requisitos técnicos de su narrativa y una exigencia epistémica que irrumpa en la calidad de la producción del conocimiento. Se señaló hace rato que debemos transitar por procesos de evaluación. Una vez concluida la obra, le solicitaremos una comisión académica que nos haga favor de dictaminar la obra. Y en ese sentido, si hay que corregir, pues en la investigación, en la producción. Y respetuosamente, creo que es importante darle la posibilidad a quienes no han decidido o no han podido transitar a estas figuras. Y será una obra distinta. Y ya entonces será la misma temática, pero la mirada solo de académicos de la Escuela Normal Superior de México. En ese sentido, esperemos tener la posibilidad de lograrlo y en breve tendrán en sus manos 3 obras. Muchísimas gracias a todos por su escucha, por su tiempo, por su presencia. Muy generosos. Muchas gracias. A la maestra Yanin, y a quien le agradecemos. Queremos hacer entrega a ustedes de la obra con algunas dedicatorias y que sean tan generosos de recibir. Entonces le voy a pedir que les prendan eso, por favor, vean para quién es y que sean tan amables de ir pasando a entregar las autoridades. Bueno, me toca entregar la legislación. Por favor.
Yanil. Muchas gracias. Maestra María Luisa. Con todos nuestros comentarios. Gracias, gracias. Déjame hacerme para allá para que pase Laurita. Muchas gracias, maestra. Gracias, Laura. Maestra Yanil, muchas gracias. Gracias, gracias por todo el apoyo. A ustedes que escriben. Afectos, sentimientos, emociones. Corazón late siempre, pero siempre esa exposición, ese gusto y siempre estar con nosotros, de verdad eso no se paga con nada. De verdad, muchas gracias y permítanme entregarles un reconocimiento y voy a leer el primero, tal cual. La Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio otorga el presente reconocimiento a la profesora Erika Ramírez Pérez por su participación artística como integrante del ensamble de cuerdas de profesores de la Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior de México en la presentación del libro Gestión Escolar, Liderazgo y Gobernanza. Erika, muchísimas gracias. Susana Catalina Moreno Perales. El maestro Jesús López Moreno. Con esto coronamos este evento porque el estarnos escuchando de verdad es un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.